Bueno, entonces, recién explicaba que cuando se conecta, ¿sí?, una fuente con una determinada elemento, ¿no?, dispositivo, en los técnicos le llaman carga, ¿no?, cargas a los elementos que vos vas conectando a una fuente. Entonces vemos que entre los bornes de la fuente se produce una variación en el voltaje de salida de esta fuente. ¿Sí? Vamos a llamar estos bornes así, A y B, y yo voy a tener acá conectado una cierta resistencia, que puede ser un dispositivo. Entonces, nosotros tenemos una situación. Vamos a poner acá un interruptor. Entonces, vamos a colocar acá un interruptor, ¿no?, L. Entonces, cuando L está abierta, nosotros en A y B medimos el voltaje B que tiene la fuente, ¿sí? Pero cuando esto es con la llave abierta. ¿Sí? Al cerrar la llave, cuando se cierra la llave, tuki, entonces empieza a circular corriente por acá. Una corriente I. Pero en esas condiciones, cuando circula la corriente I, entonces yo voy a tener que B a B no va a ser el mismo que antes. B a B, con la llave cerrada, va a ser igual a esta R que está acá, por la corriente I que está circulando, ¿sí? Esta corriente I que puse ahí. ¿Bien? Y vamos a observar, ¿sí?, vamos a llamarle este B a B', que B a B' es menor que B a B. Es decir, esto lo llamamos, ¿sí?, voltaje o tensión, ¿sí?, a circuito abierto. Y esto lo llamamos voltaje a circuito cerrado. Es decir, tenemos un voltaje de la batería o de la pila cuando no hay consumo y un voltaje menor ante un consumo. Entonces esto lo modelizamos así. Suponemos que en serie con la fuente hay, ¿ves? La vamos a representar así, por un solo, que lo llamamos con R minúscula, RI, que quiere decir resistencia interna. Y acá entonces están los bornes de la batería A y B. De manera que si acá entonces ponemos una llave y esa resistencia, también llamada carga o consumo R, entonces tenemos con la llave abierta, perdón, con la llave cerrada, entonces vos pones un voltímetro acá y medís los voltios B que tiene la fuente, porque al no haber corriente, porque los voltímetros idealmente no consumen corriente, entonces vos medís, al no circular corriente por acá, el voltaje en RI va a ser 0. Si la corriente es 0, la ley de Ohm dice que la diferencia potencial en la resistencia es 0, ¿sí? Entonces, así vos medís el voltaje a circuito abierto. ¿Y qué pasa al cerrar la llave? Al cerrar la llave me van a quedar en serie RI con R. Entonces, ¿sí?, a circuito abierto, la I del circuito es igual a 0, o sea que es la I que entrega la fuente, y B a B es igual a la B de la fuente, ¿sí? Ahora, si yo cierro el circuito, voy a hacer una manganeta de diseño, primero voy a borrar esto. Entonces, con la llave cerrada, acá le dejo marcados los bornecitos de la llave, tuki.
Entonces, ¿ahora qué tenemos? Que hay una corriente I que atraviesa todo el circuito serie. El voltímetro es como si no estuviera, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar acá la corriente I haciendo toda la vueltita por el circuito. Esa corriente I, ¿cómo se va a obtener? ¿A qué va a ser igual? A B dividido ¿qué? La resistencia interna I, RI, más la resistencia R que tengo conectada afuera. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, esto va a producir una diferencia de potencial tanto en RI como en la resistencia de afuera. Es decir, si ahora quiero calcular B a B, va a ser R justamente por esta I. O sea que B a B va a ser R por B sobre RI más R. ¿Bien? ¿De acuerdo? Así voy a obtener el B a B. ¿De acuerdo? Entonces, de acá nosotros podemos deducir un método para hallar, ¿sí?, la resistencia interna de una fuente. ¿Sí? El tema es que en la realidad esto no es tan así, porque esa resistencia interna no es constante. Cuanto mayor es la corriente, mayor va a ser la resistencia interna, y además, cuando la batería está lo que llamamos gastada, que tiene menos energía, esa resistencia interna va a ser aún más variable con la corriente. Cuanto más corriente le pones, más resistencia interna tiene. Entonces uno puede medir la resistencia interna de, por ejemplo, una batería de plomo ácido de 12 voltios que esté bien cargada. O sea, bien cargada significa que se le pone un dispositivo que cuando el voltaje llega a 13,8 voltios y se mantiene durante un cierto periodo de tiempo, ese aparato digamos, está calibrado para que deje de cargar a la batería. Entonces, si yo agarro una batería, o una batería nueva, una batería no recargable nueva, o una batería recargable que estamos seguros está bien cargada, bueno, le puedo medir con distintas cargas, sacar un valor estimado de su resistencia interna. Pero es un modelo que no es muy preciso, por esto que les digo, ¿sí? Las pilas, ¿viste? A medida que se gastan, cada vez entregan menos voltaje. Las pilas alcalinas, por ejemplo, ¿sí? Y las baterías de auto, cuando están gastadas, ya directamente no te entregan muy poca corriente, es decir, baja muchísimo el voltaje. ¿Okay? Y hay baterías de plomo ácido que, según la construcción, si se descargan completamente, que llegan a 0 voltios, cuando las recargas ya no vuelven a cargar no tienen la misma capacidad que antes. Y hay otras que se llaman de ciclo profundo, que tienen otra configuración, que sí se pueden descargar hasta 0 y volverlas a cargar a pleno sin problema durante, muchas veces. Tienen una cantidad de ciclos de carga. Cosas parecidas pasan con las pilas de litio. Las pilas de litio no se pueden descargar completamente, pues después no se pueden volver a cargar, se arruinan definitivamente. Entonces las pilas de litio ya son mucho más mañosas que las de plomo ácido, tienen los cargadores inteligentes, porque si no se arruinan. Bueno, entonces, volviendo al tema vamos a hacer el problema que está acá en la guía. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Acá. Vamos a hacer el problema 7. Bueno, acá nos pide el problema 7. Nos están pidiendo, dice, con la llave abierta, bueno, acá lo dibujaron, ¿no? Hay que avivarse como está dibujado, ¿no? Tenemos un voltímetro midiendo el voltaje sobre la batería, sobre la pila. Una llave y una resistencia interna exterior y un amperímetro que mide la corriente. La corriente que circula por el circuito. Dice, con la llave abierta, ¿sí?, el voltímetro marca 1,52 voltios. Bueno, si miramos lo que estuvimos analizando, ¿qué es lo que va a marcar el voltímetro con la llave abierta? El voltaje
¿sí? Ese voltaje ideal de esa pila ideal que está ahí adentro que no tiene resistencia interna. O sea que la B de la pila, allá a la pila la vamos a representar con una cierta RI y con un cierto valor que voy a llamar B, que me están diciendo que esto es el voltaje a circuito abierto, que es 1,52 voltios, ¿sí? Ahora, eso son lo que serían los bornes que se ven acá donde está conectado el voltímetro, ¿ven? ¿Sí? Acá tengo conectado, espera, voy a poner más abajo esto. Así le pongo el voltímetro arriba de la misma manera que está dibujado ahí. Entonces, el voltímetro está conectado acá. ¿Se ve? Entonces, es cuando dice que con el voltímetro marca 1,52 cuando la llave está abierta. Bueno, entonces infiero que el voltaje de esta pila ideal que está ahí adentro es 1,52. Y cuando se cierra la llave, la indicación desciende a 1,37. Es decir, cuando la llave está cerrada, ahora va a marcar 1,37. ¿No? Acá va a estar R, acá está el amperímetro, y del amperímetro no me dicen nada. Sí. Y el amperímetro entonces marca, entonces, así como dibujé el circuito, este 1,52 es el voltaje de la pila esa ideal. Esto es 1,52 voltios. ¿Me siguen? Y lo que está midiendo el voltímetro ahora, lo que está indicando acá el voltímetro, en el dibujo que yo hice, es lo que dice acá, 1,37 voltios. ¿Bien? Y el amperímetro está indicando 1,5 amperes. Con lo cual, ¿qué podemos hacer con esos dos valores? Fíjate que si seguís los cables, el amperímetro se considera como un cable, no tiene resistencia interna. Y el voltímetro al revés, es como si tuviera resistencia interna infinita. No es que resistencia infinita. Con corriente no implica resistencia infinita. El amperímetro no produce caída de voltaje, por lo tanto tiene resistencia interna. ¿Sí? O sea, la R del amperímetro sí es prácticamente cero y la R del voltímetro es infinita, ¿sí? Estos se llaman voltímetro y amperímetro ideal. Acá lo anoto, así no queda en el aire. En nuestra vida real, la tecnología nos ha dado voltímetros que tienen medir 1,37 voltios son la diferencia potencial entre estos dos puntos. Y como el amperímetro es ideal, ¿sí? Ese 1,37 ohms es el voltaje que voy a tener sobre la resistencia R. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos dos incógnitas, ¿sí? Porque tenemos que no conocemos ni RI ni R. ¿Está bien? Pero tengo como dato que, así como está dibujado esto, entre acá y acá hay 1,37 voltios. Con lo cual puedo averiguar RI. ¿Sí? ¿Cómo sería B en RI? El voltaje en RI, justamente, es la diferencia. Se pone lenta, me pone muy de la nuca. BRI va a ser la diferencia entre el voltaje que hay acá, ¿sí? Que es 1,52, y el voltaje que hay acá afuera, ¿sí? Que es 1,37. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay algo que mucho no hemos hablado, es que el voltaje en las resistencias tiene una cierta polaridad, ¿no? Si yo le pongo positivo y negativo, ¿sí? Indicando qué borne de la resistencia tiene más voltaje que el otro, positivo el que tiene más voltaje, negativo el que tiene menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en el caso de RI? Y voy a tener positivo acá y negativo de este lado, ¿sí? Como la corriente, ¿sí? Circula
no la dibujé acá. En este sentido, circula la corriente I de 1,5 amperes. ¿Ves? El voltaje en una resistencia siempre es mayor por donde entra la corriente. ¿Está bien? Lo mismo entonces pasa en R. Voy a tener el voltaje menos de este lado y el voltaje más de este lado. ¿Bien? ¿Ok? Por eso, si yo circulo, que esto es lo que vamos a ver la clase que viene, que es lo que se llama la ley de Kirchhoff, si yo voy caminando por el circuito, acá el voltaje disminuye, ¿ves? Acá disminuye y cuando paso por dentro de la pila vuelve a subir. Lo que disminuye acá, más lo que disminuye acá, lo vuelve a subir acá. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, es un adelanto de lo que viene. Bueno, el hecho es de que el voltaje BRI, este BRI, ¿cuánto da 1,52 menos 1,37? A ver los calculators. 0,15 voltios. Bien. Y entonces, si yo sé que sobre RI hay 0,15 voltios y circulan 1,5 amperes, entonces puedo calcular RI, que es B sobre R, ¿no es cierto? Va a ser 0,15 voltios dividido 1,5 amperes. Y me da 0,1 o 0,01. 0,17. ¿Cómo 17? Hace bien la cuenta, por favor. 15 dividido 15 da 1. Ah, entendí 0,15 dividido 1,5. No, Nunca te lo perdonaré. ¿Cuánto dio? 0,45, perdón. No, sí, es 0,1. Sí. 0,1. No, mi duda era si daba 0,1 o 0,01. Bueno, 0,1, ¿qué? Buenísimo. Bueno, entonces ya tengo RI, ¿no? Y ahora, ¿qué facciamo? A su vez, ¿no? Tenemos el voltaje sobre R. Miren, sigamos el circuito, ¿sí? El B sub R, ¿qué puse acá? 1,37 ohm puse acá, voltios. Qué cosa, y nadie me dijo nada, estaban todos distraídos. ¿Ves? Por eso, por no usar colores. Bueno, entonces acá en R tenemos 1,37 voltios, ya habíamos dicho, porque es el voltaje que marca el voltímetro, pues el perímetro no tiene resistencia. ¿Bien? Bueno, entonces quiere decir que R va a valer lo mismo, 1,37 voltios dividido 1,5 amperes. Acá sí es una cuenta bastante fea. ¿Cuánto da esto? $0,91 ohm. ¿Les gustó? No. Bueno, ¿entendieron cómo se saca la resistencia interna? Bueno, y con esto puede haber mucha joda, mucha joda puede haber con esto. Bueno, cortamos acá. Deja de gastar grabación, que la gente se te duerme. De tener 18 minutos para hacer esta pavada.